el que tiene autoridad sobre tu cadera? Pues el fisiatra tal o el ortopeda tal. ¿Por qué? No, porque yo conozco, ese hombre sabe, tiene títulos, estudió en tal lugar, me parece que tiene todo el resumen necesario y tiene tremenda trayectoria. La reputación de aquel doctor vale la pena, aunque tenga yo que ir a acampar de medianoche en adelante para poder llegar y hacer buen turno en la mañana cuando abran. Bien, chévere. Eso se llama autoridad médica. Esa persona es relevante, es una referencia. ¿Tienes problemas de visión? Bueno, la doctora Montesinos, Melinda Montesinos, allí en el casco urbano de Mayagüez, ella es la referente. ¿Por qué ella es la referente? Bueno, porque es la que me ha atendido durante los últimos 10 años, tiene buena referencia y estudió. Entonces pareciese que tú y yo, todo lo que nos rodea, nuestro entorno, escúcheme, nuestro entorno nosotros lo tendemos a medir en base a las referencias y la autoridad de aquellos que de alguna forma nos sirven o de los cuales dependemos. Así que cuando hablamos de que hay cambio pastoral y viene el pastor Yesiel Román a pastorear en la iglesia de Moca Pueblo, usted se preguntará, ¿y quién es ese muchachito si acaba de salir de allá? Quiero decirle que Yesiel Román es mi hermano. Él y yo nos llevamos solamente 2 semanas. Él es mayor que yo solo por 2 semanas y nos criamos en el mismo barrio y fuimos a la misma iglesia y a los mismos conquistadores y entramos a estudiar a la misma vez, y él planificaba las maldades, yo las ejecutaba y pagaba el precio. Pero bueno, el punto está en que tanto a él como a mí nos ha pasado. Llegamos a una iglesia, recuerdo cuando fui pastor en Chicago, trabajé como pastor en la iglesia de South Shore, Hispanic SDA. Y cuando llegué a la iglesia, llegué calladito. Bueno, yo tenía como 20 libras menos, y yo soy flaco. Tendría allí quizás como 20 libras menos, y de las 20, 5 eran en pelo. Así que tenemos que entender que llegó allí un chamaquito, muchachito, soltero. Bueno, mi esposa era mi novia, pero estaba en Puerto Rico. Así que yo llego a la iglesia ese día y me siento a la parte de atrás, en una esquinita. Me senté para analizar todo en el contexto espiritual. Oye, me senté allí y déjame ver cómo es que funciona esta iglesia que de hoy en adelante me toca liderar. Y déjeme decirle lo siguiente: pasaron por el lado, me invitaron a la clase de jóvenes, hicieron su trabajo conmigo, pero nadie se imaginó que ese era el qué. Hasta que una hermana dijo, a mí me suena que aquel muchacho que está allí es el que va a ser nuestro pastor, porque nos dijeron que era bien jovencito. Así que, oye, cuando inicié toda la trayectoria, tuve que lidiar con el reto de que la gente tiende a etiquetar al joven de inexperto, al falto de estudios con ignorante, al soltero con inmaduro, al que no es papá con incompleto. Vivimos en una sociedad que le encanta colocar etiquetas que devalúan a los seres humanos porque no cumplan con ciertas expectativas sociales. ¿Estás de acuerdo con lo que acabo de decir? Entonces eso supone otro problema. ¿Sabes cuál es el otro problema? Que entonces todo el mundo vive la vida luchando por alcanzar metas impuestas por la sociedad y no metas o sueños propios. Porque de pronto yo quisiera dedicarme a ser ojalatero. ¿Y hay algo de malo con ser ojalatero? ¿O no, Steven? No hay nada de malo con ser ojalatero. Al contrario, son necesarios los buenos ojalateros, ¿sí o no? Ahora, lo que pasa es que yo quiero dedicarme a ser ojalatero. Pero es que ojalatero lo logro con un grado asociado o un grado técnico, y si yo no estudio un bachillerato, una maestría o un doctorado, no soy nadie en la sociedad. ¿Se da cuenta de cómo es que funciona esta sociedad de mediocridad? Por no decir de mediocre respeto. Porque perdóneme, yo no tengo por qué meterme en la vida de aquel que decida estudiar o no estudiar lo que yo considero que debe ser digno. Porque cada quien responde a sus talentos, habilidades, sueños y anhelos. Y el derecho al respeto ajeno es la paz. ¿Sí o no? Yo quiero mantener la paz entre nosotros y disfrutar y vivir la vida. Pues mire, vamos a permitirle a la gente que sea ¿qué? Gente.
no son marionetas de mi propiedad, no me pertenecen, yo le puedo permitir a la gente que sea gente. Lo que pasa es que cuando esta realidad la traspolamos a la realidad espiritual, entonces nos topamos con otro problema aún mayor. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo donde la autoridad espiritual parece venir única y exclusivamente acompañada de una posición eclesiástica. ¿De una qué dije? ¿Por qué, pastor? ¿Y por qué usted dice eso? Bueno, porque yo me puse a buscar en las estadísticas. Y es interesante porque esta estadística, la Pew Research Center, las estadísticas y a distintas firmas que se dedican a hacer estudios demográficos dicen lo siguiente, que el 63% de los creyentes en Estados Unidos hoy confían más en los líderes espirituales o espiritualmente, confían más en los líderes que tienen formación teológica formal, o sea, que fueron y estudiaron teología o que fueron y adquirieron un diploma que en aquellos que no. Cuando se trata de abrir la Biblia, la gente dice, no, yo quiero aquel que tiene que me explica y que estudió. Ah, chévere. Ahora, escucha bien. Si bien es cierto que ellos pueden escuchar teología y doctrina de aquellos que se formaron, dicen que es muy diferente escuchar teología y doctrina de aquellos que se formaron a ser inspirados espiritualmente. Porque dicen, está bien que hayas ido a estudiar y que me estés enseñando lo que dice la Biblia, pero para que me ayuden en mis pasos espirituales, yo no quiero el que estudió, yo quiero el que vive lo que predica. Entonces busco un poquito más y dice, escúcheme bien lo que dice esta otra encuesta. Mira lo que dice. Que pese aunque había un 60 y tantos % que decía, no, yo para la formación bíblica y teológica quiero al que estudió, pero para mi crecimiento espiritual prefiero buscar aquel que vive lo que predica. Mira esta otra encuesta, dice, párate un segundo. Los adultos mayores de 50 años, solo el 28% confiarían en un líder sin formación. Pero los adultos jóvenes, hasta más de un 60% dicen, yo prefiero confiar en un líder autodidacta si demuestra autenticidad y coherencia de vida. Mira lo que dice. Dice, yo prefiero confiar en un líder espiritual que no tenga formación de ninguna universidad, aunque lo que haya hecho sea en su casa abrir y pasar las páginas y estudiar. Si lo que él dice tiene coherencia con su estilo de vida, ese es mi líder espiritual. Mira qué interesante. Entonces ya no estoy necesariamente siendo inspirado, esta generación dice, ya no estoy siendo inspirado o siendo ministrado o siendo guiado a nivel espiritual por quien se graduó o por quien cumple o adquiere o ocupa una posición eclesiástica, sino estoy siendo inspirado por aquel sencillo que vive lo que predica. Recuerdo hace unos meses atrás llegué a una iglesia y bueno, este chismecito te lo dejo para el final. ¿Está bien? Te lo dejo para el final para que no te duermas. Pero antes de pasar al texto, tengo un último dato que quiero compartirte que es bien importante. Y mira lo que dice este último dato. Este último dato dice de la siguiente manera. Y me encantó, de verdad me fascinó. Mira lo que dice. Dice que hoy, solo el 10 a 15% de la población de creyentes, escuche, solo el 10 al 15%, esto es Barna Trends, del 10 al 15% de la población de creyentes cristianos en los Estados Unidos, que eso nos incluye, están dispuestos o confían en un líder porque simplemente lleve la posición o el título. Solamente del 10 al 15%. O sea, de cada 10 personas, una o 1.5 dicen, él es el pastor, yo hago lo que él diga. Pero 9 de cada 10 u 8 de cada 10 dicen, no, porque si es el pastor, yo no voy a hacer lo que él diga. Yo necesito buscar la forma de seguir la inspiración de un líder auténtico. Entonces, les pregunto,
¿Cuál fue la experiencia de Jesús? ¿Cómo? ¿Con qué autoridad? Vamos a esa parte precisamente. Quiero que me acompañes al libro de Marcos capítulo 6. Libro de Marcos capítulo 6. Versículo 1. Marcos capítulo 6. Versículo 1. Jesús venía de una de sus rutas misioneras, acababa de impactar a la famosa mujer tomada en a la famosa mujer del flujo de sangre y a la hija de Jairo. ¿Recuerdas la historia de la hija de Jairo? ¿Recuerdas quién era Jairo? ¿Recuerdas la relevancia de Jairo? ¿Recuerdas que Jairo estuvo dispuesto a someter su orgullo? Porque había escuchado que había un maestro en cuyo ser había poder, y dice: no, párate un segundo, pese al que me vea, Jesús, hey, ven acá, yo tengo un problema, necesito que vengas a casa y lo resuelvas. Y así va, Jesús va con su santa calma, llega a la casa, la hija había muerto, pero aún la muerte de la hija no detiene el poder de Cristo. Jesús llega, Jesús interviene, la hija es sana y resucitada, hay fiesta en la casa y se riega la voz de que en Cristo hay poder. ¿Y tú estás de acuerdo de que en Cristo hay poder, sí o no? Entonces, si en Cristo hay poder, gloria a Dios, está la gente conmovida porque en Cristo hay poder, y Jesús dice: es momento de regresar al barrio de donde salí. Es momento de ir al lugar donde probé ser obrero bíblico por primera vez. En mi caso, es momento de volver a Boca Central. Y es interesante porque Jesús regresa allá a su barrio, Jesús regresa a su contexto, Jesús regresa allí a su gente. Y una vez llega, era su costumbre ir a la sinagoga. ¿Ir a dónde dije? Era su costumbre ir a la sinagoga como cualquiera de nosotros. ¿Sí? Iba a la sinagoga porque tenía un rol, un cargo, una posición. No, simplemente fue a la sinagoga, y estando en la sinagoga tenía participación activa, porque dice allí que salió Jesús de allí y vino a su tierra y lo seguían sus discípulos. Y cuando llegó el sábado comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndolo, ¿qué dicen? Ahora yo quiero detenerme allí, se admiraban. ¿A qué usted cree que se refiere cuando el texto dice que muchos se admiraban? Si solamente usted leyera esa parte, ¿qué usted interpretaría por el texto? Pues lo lógico, que donde quiera que Jesús iba, la gente ¿qué? Lo admiraba. ¡Ay, qué bonito! Sí, lo que pasa es que en este contexto no es esa la interpretación. En este contexto lo que está ocurriendo es que Jesús llegaba, y cuando dice que se admiraban, realmente la interpretación de la palabra no es, o la traducción de la palabra correcta no es que admiraban, sino que se asombraban. Que se asombraban, pero con espanto, preguntándose: ¿de dónde saca estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta la que le es dada? Y estos milagros por sus manos, oye, ¿cómo es que son hechos? Y me tengo que detener aquí, porque hoy quiero compartir contigo 3 puntos principales para responder al título del tema. El título del tema es: solo quiero ser hijo del ¿quién? ¿Por qué? ¿Por qué yo solo quiero ser hijo del carpintero? Es que yo quiero ser fruto, escúcheme bien, de un evangelio de 3 maneras. ¿Fruto de un evangelio de qué dije? De 3 maneras. Y la primera característica del evangelio del cual yo quiero ser fruto es esta. ¿Cuál es? La genuinidad. Yo quiero ser fruto de un evangelio, ¿cómo dije? Genuino, auténtico. ¿Y cómo es que el evangelio se torna genuino y auténtico para que tú y yo seamos frutos de él? Bueno, lo primero que tenemos es que evaluar cómo es que la pregunta o la suposición o la confrontación de los que están escuchando a Jesús refleja un problema mayor al simple hecho de que estaban viendo a Jesús. El problema de ellos está, y si leemos entre líneas, es el siguiente. Ellos dicen: perdóname, ¿de dónde saca quién? ¿Estas qué? Lo que estás diciendo está extraordinario, pero tú no tienes título para decirlo.
Lo que estás diciendo está extraordinario, pero a ti nadie te ha llamado a ser líder, rabino de esta sinagoga. Lo que tú estás diciendo está extraordinario, pero a ti nadie, por ti nadie votó, a ti nadie te impuso las manos. Lo que estás diciendo está extraordinario, pero tú no te graduaste de un seminario teológico. Lo que estás diciendo está extraordinario, pero tienes que callarte porque a ti no se te ha investido de autoridad de modo que nosotros lo podamos ver. Eso es lo que está pasando en el texto. Ahora, yo les dije que el primer punto para ser hijo del carpintero, o la razón por la que quiero ser hijo del carpintero más bien, es porque yo quiero ser fruto de un evangelio genuino, les dije, ¿sí o no? Entonces, ¿en qué radicaba la genuinidad de Cristo? Porque si bien es cierto que ninguna figura eclesiástica, escúcheme bien, si bien es cierto que ninguna figura eclesiástica había empoderado o había consagrado o había, como usted quiera, a la figura de Jesús para ser autoridad bíblica, la intimidad de Cristo con su Padre era suficiente para convertirse en un portavoz del evangelio, más bien para ser el evangelio encarnado. Entonces, ¿puedo compartir contigo una cita? Tengo una cita, puedo, ¿sí o no? Puedo. Mira lo que dice el deseado de toda la gente, página 208, dice, la autoridad de Cristo. ¿La repites conmigo? ¿Les parece si la repiten conmigo? ¿Sí? Bien, dice así, la autoridad de Cristo. Señores, aquí hay más gente. 1, 2 y 3. La autoridad de Cristo provenía de su perfecta unión con el Padre. Y usted dice, amén. Mira lo que dice aquí. Él hablaba como quien conoce a Dios. ¿Sabe cómo? Íntimamente. Entonces no hay, familia linda, los amo, pero no hay. ¿Qué dije? No hay investidura que valga si no hay intimidad con Dios. No hay rol eclesiástico que tenga relevancia si no hay intimidad con Dios. No hay programa de iglesia, por más lindo y espectacular, en la iglesia más grande de toda la región, no hay programa de iglesia relevante si no hay intimidad con Dios por parte de los que participan. No hay lección de escuela sabática profunda. No hay discusión de escuela sabática relevante. No hay una relación fructífera entre los hermanos si no hay intimidad con Dios. Pero es que la gente que no ha probado la intimidad con Dios tiende a sentarse en el primer, en el segundo y en el tercer banco para cuestionar. ¿Y quién es ese y con qué autoridad se para allá al frente? Y ese se atreve a abrir la boca, a apagarle el micrófono. No, ¿quién va a predicar? Yo no voy. Entonces te pregunto, ¿será que nuestras actitudes y nuestras reacciones ante el trabajo que está haciendo el carpintero con nuestros semejantes reflejan que no ha trabajado íntimamente con nosotros? Vuelvo a repetirlo. ¿Será que la forma en la que tú y yo reaccionamos ante lo que esté haciendo Dios con otros, pero que tú y yo cuestionamos, porque lo que estaba haciendo el Padre con su Hijo era extraordinario, pero la gente que no había tenido intimidad con el Dios Todopoderoso, con el Dios de los judíos? Y escúcheme bien, yo no te estoy hablando de gente, no te estoy hablando de gente de la calle, de a pie, te estoy hablando de los que se reunían en la sinagoga. Los que estaban quejándose eran los líderes eclesiásticos. Entonces tenga cuidado, porque usted y yo no somos hijos de la iglesia, somos hijos del carpintero. Somos parte de la iglesia, pero somos el cuerpo de Cristo. Tenga cuidado, porque usted y yo no somos hijos del presidente de la asociación. Usted y yo somos hijos de Cristo Jesús. Entonces tendemos a entrar en estas trampas de que cuando haya un cambio de pastor, la iglesia va a crecer. Y lo digo cómodo porque sé que este no es el caso de Moca. Y mi compañero pastor y mi amigo y mi hermano está feliz
porque Dios le ha regalado un distrito extraordinario. Pero más allá de eso, tengo que decirle que si te ha pasado por la mente en algún momento dado que la iglesia mejorará cuando cambie el pastor, entonces tenemos un problema. Porque si tú eres la iglesia, quiere decir que el poder que Dios te ha querido dar a ti, tú le has dicho, no, no me lo des, lo prefiero recibir del pastor. Entonces Dios te está dando la bendición de desarrollar un ministerio, pero de pronto la asociación todavía no lo acoge. Entonces prepárate un segundo. ¿Y qué pasa? No, porque es que todavía los líderes, es que los líderes que tenemos allá no piensan como yo. Señores, detente. Usted no recibe la unción ni la genuinidad espiritual, usted no recibe la intimidad. El crecimiento espiritual no es el resultado de que usted tenga o no gente de su equipo en la asociación. Usted recibe única y exclusivamente la autoridad por parte del cielo para compartir el evangelio y multiplicar los discípulos. Por eso somos hijos del carpintero. Yo soy hijo del carpintero porque el carpintero inspiraba un evangelio genuino. Porque él tenía una relación genuina. Porque él tenía una relación ¿cómo? Y yo les dije en la introducción que hoy nos estamos adentrando a una generación que no obedece los púlpitos formales. Les estoy tratando de transmitir al inicio que estamos viviendo en un mundo distinto. La gente no obedece a la programación de sábados y ya. La gente está buscando responder a personas con interés genuino. Y la genuinidad es resultado de la intimidad con el Padre. Entonces, habría forma, Gil, de que intimando con el Padre los frutos del Espíritu no llamen la atención al Cristo crucificado. Habría forma de que teniendo una intimidad con Él, habría manera de que teniendo una intimidad con el Padre, de que gozando con el Padre, habría forma de que gozando con el Padre la gente no vea que tú eres diferente. Le decía a mi esposa el viernes que estaba luchando porque había unas situaciones en el trabajo que comprometían mis pensamientos y mis actitudes. ¿Usted está en una situación en el trabajo que compromete sus pensamientos y sus actitudes? Dice Aníbal, cerró los ojos porque él ni quiere ver ese recuerdo. Lo cerró, pero no lo quiero ver. Óigame, déjeme decirle lo siguiente con todo amor y respeto. Y le dije a mi esposa, pasa esto, veo esto y me molesta. Y le dije, pero soy discípulo. ¿Pero soy qué? Dije. Entonces estoy diciendo que sigo al maestro. Estoy diciendo que soy hijo del carpintero divino. Y esta gente lo sabe. Pero me están sacando canas verdes. ¿Cómo lo hago? Gente, el reto de la genuinidad, o más bien el principio de ser genuinos espiritualmente, requiere que todos los días sometas el yo a Cristo. Todos los días. Esta mañana salimos de mi casa, felices, un poquito tarde, pero dije, yo quería venir a ver la escuela sabática, la tendré que ver por YouTube, se lo había dicho a mi esposa. Pero anoche llegamos a las 11 y pico de la noche, llegamos a las 11:30 de la noche a casa, porque estábamos en un grupo pequeño y dando un micro taller, y llegamos a casa esbaratados muertos. El nene se acostó tarde, no había dormido. La cosa es que salimos tarde de casa, pero yo dije, saliendo de la casa, dije, oye, de allá arriba de Bellavista, le digo a mi esposa, oye, qué chévere, hacía tiempo que no salíamos un sábado. Con calma, y que el viernes estuviéramos con calma en la noche. O sea, qué chévere, se siente bien. Y mi esposa me dice, sí, vamos contentos, el nene está contento, todo contento, chévere. Bajamos la cuesta, pasamos el pueblo de Mayagüez, subimos por el Mayagüez Resort, llegamos frente a Sam's, ya vamos a entrar en Añasco. Y mi esposa me dice, ¿tú echaste la bolsa blanca?
Y yo le dije, yo eché la maleta verde. Yo eché la maleta verde. Pero no echaste la bolsa blanca. Y yo la miro así y le digo, Naomi lo sabe. Ella sabe lo que estoy diciendo. ¿Qué rayo de bolsa blanca? Tú no me has hablado de bolsa blanca a mí. ¿Qué bolsa blanca? ¿De qué? Pues donde estaban los zapatos del nene y la ropa del nene, ¿dónde está? Entonces, pero el nene no se vistió. Es que el nene venía incómodo, yo me lo traje sin vestir y lo vestí en la iglesia porque es que está en la edad de que dice, no me pongo eso, me pongo lo que yo quiera. Y entonces lo que yo quiera es la camisa con el pantalón. Usted sabe, esas combinaciones espectaculares. Ok, pues chévere, pues busca a ver si hay. Ella empezó a buscar en lo que había. No estaba la bolsa. Y yo voy guiando y voy. Pero voy a predicar de que soy hijo del carpintero. Y mi esposa me va a escuchar de que tiene que haber coherencia entre lo que uno diga y lo que uno haga. Y a mí se me sube. Y se me vuelve a... Entonces me dice, ay, ¿qué vamos a hacer ahora? Y yo, bueno, mamita, me tendrás que dejar en la iglesia. Yo, me tendrás que dejar en la iglesia porque yo tengo que predicar. Y vienes tú a casa y lo buscas. El nene no va a aguantar un viaje a Mayagüez. Y yo sé que el nene no va a aguantar un viaje a Mayagüez, pero ¿y qué puedo hacer? Pues tendré que comprar. ¿Pero por qué? Chica, pero es que no tengo cómo resolver. Pues lo bajaré así. El nene no va para la iglesia descalzo. Pero ahí mismo hago. El nene no va para la iglesia descalzo. Ella se transformó y apagó la música que yo había puesto de worship, de cantar de allá para acá, que ministraba taquiti, silencio sepulcral, y miro para atrás y el nene dice, ¿qué pasó con mis zapatos, mamá? Papito, que se te quedaron los zapatos. ¡Ay, yo no quiero mis zapatos! ¡Que hay que buscarlo! Señores, el trigger necesario para yo simplemente decirle a mi esposa, chica, es que yo no sé en qué cabeza cabe. No se lo dije, ella está de testigo ahí que no se lo dije. ¿En qué cabeza cabe? ¿Cómo tú te vas a montar al carro y tú sabes cuánto tiempo perdimos en casa? Que tú diste 17 vueltas en la cocina de aquí, de allá, y yo estaba montando y vámonos. Entonces ahí vamos a llegar aquí a ponerle no pausa al radio, a ponerle pausa a mi discusión para yo venir y vestirme de blanco y compartirles un mensaje bonito allí mientras ella hubiese estado incómoda y molesta diciendo, mi esposo me lastimó de camino y ahora está diciendo que debemos amarnos los unos a los otros y ser genuinos. ¿Está entendiendo? Oye, y no fue que decidí callarme la boca porque iba a predicar. Es que mi esposa sabe que en mi lucha personal, yo solo quiero ser hijo del carpintero. Entonces no hay forma de ser hijo del carpintero si no me someto a la intimidad con el jefe. ¿Me está entendiendo lo que quiero decir? ¿Hay trabajo en nosotros todavía? Y a la luz del trabajo que hay en nosotros todavía, ¿hay tiempo para estar pensando en el trabajo con el del prójimo? Hay mucho taller en mí, ¿sí o no? Vamos al segundo punto. ¿Se acabó el primero? Vamos al segundo. Mira lo que dice el segundo. La lectura bíblica. Me da gracia su sonrisa discreta. Esa sonrisa crítica me hace pensar que usted está riéndose con su ego y con su yo. Pero vamos allá. Mire lo que dice en Marcos capítulo 6, versículo 3. No, vamos a la mitad del 2. Dice, y estos milagros, ¿qué dice? Y estos, si estás conmigo en Marcos capítulo 6, versículo 2 y medio, di conmigo amén. Si vas de camino, di misericordia. Y si te estás durmiendo, di gloria a Dios. Tenga cuidado. Bien, mire lo que dice aquí. Mire lo que dice aquí. Y estos milagros que por sus manos son hechos. O sea, háblame de las manos de este hombre. Las manos de este hombre hacen milagros, pero las manos de este hombre no se supone que hagan milagros, porque las manos de este hombre están destinadas a bregar con carpintería. Dice, pero este no es el carpintero. Escúcheme bien lo que le voy a decir. Este es el único texto. ¿El único que dije? Es el único texto en toda la Biblia que le pone a Cristo el título de carpintero. El único texto. Y está en negativo. Este no es el carpintero.
carpintero, y cuando digo que está en negativo, es que viene desde una voz antagónica tratando de evaluar y de desestimar al que está haciendo algo bueno, desestimarlo. ¿Por qué? Porque este no es el carpintero. ¿Cómo que las manos que lo que bregan es con asuntos comunes van a tener poder para trabajar con asuntos trascendentales? Eso es lo que está preguntándose el individuo endemoniado que hizo la pregunta. Yo quiero decirte lo siguiente, de todo corazón. La palabra carpintero es tecnon. El tecton, viene de arquitecto. ¿Viene de qué dije? La palabra que nosotros conocemos hoy como arquitecto viene de tecto, que en el contexto bíblico griego se refería a no solamente madera, sino la construcción en general. Y en particular se entiende que Jesús trabajaba con madera, pero también podía haber trabajado con piedra. Así que las manos de Jesús no solamente eran las manos del artesano, eran las manos callosas del albañil. Mire, mi papá es contratista. Yo nací y me crié en un taller de ebanistería, pero mi papá luego decidió trascender y hizo construcción en general y todo lo demás. Me encanta el acerrín, pero detesto el polvo a cemento, lo detesto a muerte. No me gusta, me gusta la madera, pero el cemento, mira, no me gusta. ¿Pero por qué no me gusta? No encuentro, y es tan incómodo el embarre, los callos, lo duro que se te ponen las manos, es incómodo. Escúcheme, ¿está entendiendo cómo eran las manos de Cristo a sus 30 años? Y cómo es que la gente está diciendo, hey, estamos hablando de las manos del Salvador, que están ejecutando milagros, están ejerciendo milagros, pero eran manos callosas. ¿Eran manos cómo qué? Eran manos callosas, eran manos que bregaban con piedra, eran manos que bregaban con oficios comunes. ¿Oficios cómo? Y mira lo que dice, no solamente este es el hijo del carpintero, mira lo que también dice. Pero es que nosotros conocemos a su familia, dice el verso. Es el hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón. ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y en Mateo, que hace referencia a este mismo contexto, dice, estos no son los de Nazaret. Y luego dicen, pero ven acá, ¿y de Nazaret puede salir algo qué? Ahora ayúdame a entender. Yo quiero ser hijo del carpintero, ya les dije, porque quiero ser fruto de la genuinidad de Cristo. Pero en segundo lugar, yo quiero ser fruto de un evangelio simple. Un evangelio, ¿cómo dije? Mira lo que dice esta cita. Esta cita dice, ¿puedo leer? ¿Puedo compartir esta cita contigo? El gran maestro trajo su mensaje de manera que todos pudieran entenderlo. Él no se preocupaba por presentar teorías complicadas. Él adaptaba sus instrucciones a la capacidad del pueblo común. Buscaba impresionar las mentes con verdades que salvarían el alma. Ministerio de curación. Deseado de toda la gente dice, y termino con esta cita, este segundo punto importante que dice, el que había sido un humilde obrero, ¿el que había sido qué? Yo quiero que levante la mano orgullosamente, porque estamos hablando de Cristo y yo tengo que levantarla también. Aquellos que consideran que se dedican a una profesión honorable y humilde, levante la mano, déjame ver. ¿Hay albañiles en medio nuestro? Bien. ¿Hay carpinteros? ¿Hay maestros? Déjame ver los maestros. ¿Hay soldadores? Bien. Déjame ver. ¿Qué habemos aquí? ¿Hay landscapers? Bien. ¿Qué hay? ¿Hay ojalateros o no hay ojalateros? Chicos, levanta la mano que yo ahorita. Muy bien. Entonces, déjame ver. Ok. ¿Cuántos levantan la mano y dicen, yo fui a la universidad a estudiar alguito? Vamos a ver, algo, lo que sea. Bien, chévere. Ok. ¿Sabes por qué te estoy poniendo a levantar la mano? Porque por más sencilla y humilde que sea nuestra carrera, nuestra vida o nuestra profesión o nuestro oficio, estamos diciendo que mientras más sencilla, más se parece a la de Jesús. Hilda, más se parece a la de Jesús. Y no solamente que más se parece a la de Jesús, es que el que había sido un humilde obrero en el peor lugar, en Nazaret, hablaba con una sencillez que encantaba a los humildes. ¿Cuántos dicen amén? Pero al mismo tiempo desconcertaba la sabiduría de los sabios. Me encanta.
desconcerta. ¿Pero por qué los desconcertaba? Bueno, mira lo que dice este punto. Vamos a terminar el texto porque dice en esta porción bíblica que en el versículo 3 al final, y se escandalizaban de él. ¿Por qué se escandalizaban? Porque era confrontada, escúcheme bien, era confrontada la expectativa de lo que esta gente tenía del Mesías con la realidad y la revelación simple. No podían entender que la salvación que tanto habían complicado en un momento dado viniese a través de un medio tan sencillo. Y yo necesito, familia, antes de pasar al tercer punto, yo necesito que tú y yo podamos de alguna manera conectar con esta enseñanza. Porque si hay personas especialistas en complicar la salvación, somos tú y yo. Resultado de un evangelio institucionalizado, lleno de rangos y expectativas, un sistema piramidal que le obedecemos a los que vayan creciendo, mientras nuestros frutos nos permitan obedecer con lo que se espera. Cuando Rafael Santiago, lo que estamos hablando es que Cristo vino con su testimonio y su revelación, vino a sustituir, a quebrar, vino a desintegrar, a implosionar la forma en la que se veía evangelio de manera institucionalizada, para que la gente pudiese ver en Cristo el evangelio libre de los barrotes de la iglesia o del sistema religioso. Pareciese como si el evangelio fuera preso de la programación eclesiástica. Parece como si el evangelio fuera preso de los rangos y de los estudios. Parece como si fuese preso. Sin embargo, en la simpleza de Cristo había una confrontación directa con la cultura religiosa. Y por eso era que Jesús era no solamente reconocido, sino que relevante ante la gente que vino a impactar. Y déjeme decirle por qué. Estamos hablando de relevantes no en su momento, es que 2000 años más tarde estamos hablando de él. Entonces, usted quiere que de aquí a la eternidad se pueda reconocer la labor de aquellos discípulos de Cristo del 2025 o del siglo XXI, pues le voy a dar le voy a regalar la ecuación. Sea hijo o fruto del evangelio simple. No complique el evangelio. Seamos frutos del evangelio simple. El que se comparte con las manos más ordinarias, pero se testifica con el espíritu más entregado en intimidad a Cristo. ¿Estás conmigo? Yo dije que tenía 3 puntos para ti, voy a entrar al último. Y este tercer punto es importante. Porque si bien es cierto que tú y yo somos hijos del carpintero, o queremos ser hijos del carpintero genuino, porque su evangelio no nacía del título y la preparación, sino nacía de la intimidad. Y si bien es cierto que acabamos de decir que queremos ser hijos del carpintero, y somos hijos del carpintero porque queremos ser hijos del carpintero que es, simple, que no complica el acceso a la salvación, sino que facilita el acceso a la salvación. También es cierto que yo quiero ser hijo del carpintero cuyas manos son testigos de su pasión transformadora. Yo quiero ser hijo del carpintero porque quiero ser fruto de un evangelio transformador. Y escucha bien, dice el texto: pero Jesús les dijo: ay, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra. O sea, cualquier puede ser profeta en cualquier lugar, pero en su propia tierra, qué difícil es ser profeta allí. Qué difícil es ser profeta entre tus parientes. Y qué difícil es ser profeta en tu casa. Yo estoy seguro que estoy hablando con personas que pueden mirar su historia y decir: qué mal testimonio le di a mis hijos.
Qué mal testimonio le doy a mi esposa o a mi esposo. Pero Jesús mismo está diciendo, ¿y si no solamente se trata de los errores que cometiste? Porque como seres humanos es imposible vivir sin cometer errores. Lo que pasa es que a veces estamos rodeados en nuestros entornos de nuestros peores enemigos. ¿De nuestros qué dije? Y no quiero citar a la secretaria del DACO que dijo que los tiros más fuertes venían desde adentro, ¿verdad? Escúcheme bien lo que les voy a decir. Es ley de vida que en tu carrera espiritual los tiros más fuertes lleguen desde adentro. Porque tú quieres crecer, pero tu esposo es el que te dice que con esas debilidades de carácter no hay forma de creer en tu espiritualidad. Pero tú quieres desarrollarte, pero tus hijos están todo el tiempo resaltando los errores que cometiste. Y eso viene como una carga espiritual que no te permite ser fruto de un evangelio real y evidente. Oye, yo que estoy en el asunto de criar, qué difícil es criar a mi hijo dándome cuenta que para él yo soy la revelación de Dios junto con su mamá. Pero el próximo texto dice, si bien es cierto que en mi tierra y en mi casa mucha gente no creerá en mí. Mira lo que dice. Hubo unos pocos. ¿Unos qué? Me gustaría que leas este último texto conmigo. Y al final exclamemos el más fuerte amén o aleluya o gloria a Dios, lo que tú quieras. Yo estoy terminando en los próximos minutos donde dice: versículo 5. Decimos juntos: no pudo hacer allí ningún ¿qué? Milagro, salvo que sanó a unos quienes, ¿cuántos? Pocos enfermos, poniendo ¿qué sobre ellos? Sus manos simples y sencillas. ¿Transformó la vida de unos pocos o no? ¿Sabes por qué transformó la vida de unos pocos? Porque aun cuando pareciese que muchos son los que tratan de identificar tus errores para devaluar lo que el Señor está tratando de hacer a través de ti, hay unos pocos que valen más que los muchos. Hay unos pocos que están dispuestos a ver la genuinidad por encima de los títulos, a ver la simpleza por encima de la religiosidad y a recibir la transformación por encima de sus prejuicios. Recibir la transformación a través de manos callosas de carpintero, obrero común y corriente. Entonces te pregunto, ¿tú y yo queremos ser frutos de una transformación genuina y simple? Estamos buscando que el carpintero divino con sus manos talle en nosotros carácter semejante a él. Son sus manos las que obran milagros, son sus manos las que transforman vidas, siguen siendo sus manos las que humanamente se dedicaron a transformar como a sanar, a restaurar y construir como a restaurar y construir familias, a restaurar y construir corazones rotos, como también habrás restaurado una silla o una mesa. Quieres restaurar el altar familiar, el altar espiritual, el carácter de cada uno de nosotros, sus hijos, para convertirnos en esta generación hijos del carpintero. Me corresponde orar y ya mismo vamos a escuchar una alabanza fenomenal. La pregunta es fácil responder
a un evangelio genuino, simple y transformador. Se escucha bonito, pero ¿es fácil? No, no lo es. Algunos de ustedes saben, otros quizás no. Mi familia y yo tomamos en un momento dado la decisión de detener nuestra ejecución ministerial. A veces uno se drena o pasa tanto tiempo metido en todo el andamiaje que esto consume y el alma se seca. Puedo estar con el calendario lleno, pero con el alma espiritual seca. Y cuando eso pasa, hay dos formas escúcheme bien, hay dos decisiones. O sigues aguantando porque es tu compromiso, y sigues aguantando porque nos llenan la cabeza de que solamente si sigues trabajando dentro del andamiaje es que vas a cumplir el llamado que Dios te dio. O haces eso y explotas como han explotado un montón de gente con matrimonios rotos, con problemas morales, con problemas de dinero, con problemas de fama, con problemas de droga. 1 millón de gente, líderes espirituales, líderes religiosos. O decimos, no, párate un segundo, me tengo que detener. Y la pregunta es, pero si me detengo, ¿con qué come mi hijo? Si me detengo, ¿con qué come mi esposa? Y esta semana se cumple 1 año. Se cumple el año sabático que mi familia y yo decidimos tomarnos. Y yo lo único que podía tener era un almacén lleno de máquinas viejas de ebanistería. Que te podía irme a trabajar con mi papá, sí, pero Dios no me estaba dando esa autorización. La madrugada, nunca he compartido esto, pero lo estoy compartiendo con ustedes de esta forma. La madrugada del 13 de diciembre a la 1 de la mañana, mi esposa estaba en Miami por trabajo y yo estaba cuidando a mi hijo, acabando de dormir a mi hijo en el cuarto, en el que era mi cuarto, en la casa de mi mamá. Y aproximadamente de madrugada me dice una impresión: ¿y por qué tú no regresas al taller de tu abuelo? ¿Al qué? Y debo decirle que regresamos al taller con 1000 interrogantes. Pasé navidades lijando máquinas viejas. Papi, ¿te gustaría bajarte por allá? Esto es un regalo de papá Dios. ¿Saben qué? Llevo 1 año metido dentro de un taller, restaurando puertas y ventanas coloniales viejas de hace 110 años, con 20 y pico de capas de pintura y 1000 piezas podridas. Y durante el proceso tengo que decirles que no solamente han sido voces literales, que son las que menos importan. También ha habido voces internas que dicen: pero tú no eres pastor, ¿qué tú haces ahí? ¿Qué tú haces ahí? Ese dejó el ministerio para irse allá a respirar a serrín. Qué horrible es cuando la gente devalúa a la gente. Qué horrible es cuando la gente te devalúa o te etiqueta porque simplemente hayas tomado una decisión fuera de la caja, ¿verdad? Pero tengo que decirles lo siguiente. Allí, es cierto, Dios me ayudó a entender que para muchos ya yo no soy pastor, pero también me ayudó a entender que por primera vez en mi vida me siento discípulo. Por primera vez en mi vida me siento que dije: porque hay un carpintero. Les dije que solamente hay un texto en la Biblia que habla de que Jesús era el carpintero. Uno solo. No se habla del Jesús de los 30 años para abajo. Pero el Señor me está regalando conocer al evangelio del taller. Y en el evangelio del taller, el Señor me ha dado pescosas como usted no tiene idea, con todo el amor del mundo, para que yo me acueste en el banco de trabajo y me deje trabajar. Y debo decirles lo siguiente: le he dicho al Señor: Señor, pero extraño el púlpito, extraño tener una congregación, extraño, pero no quiero ir si tú no me das la oportunidad. ¿Qué hago? ¿A dónde voy? ¿Cuál es tu dirección? Y en el proceso me ha dicho: párate un segundo, ¿qué tú tienes? Pues tengo un taller. De hecho, tengo un taller metido en un local de una gasolinera cerrada, así que no tengo un taller pop-off, pero tengo un taller. Entonces me dice: pues hazte una cosa,
¿Qué tú tienes? Madera. ¿Y qué más tienes? Una esposa comunicadora que estudió periodismo y sabe de radio. ¿Y te gusta hablar? Sí. Pues ok, utiliza lo que tienes. Vamos, prende una cámara, pon un micrófono desde el taller. Entonces, ahora en enero inauguramos un podcast hablando de Jesús como del evangelio del Jesús carpintero. Pero de pronto en el proceso tengo que decirte pero ¿a quién se lo comparte? Porque una cosa es publicarlo, pero sin estrategia no me gusta. Hay que hacer las cosas con estrategia. Y me dice, ok, tú tuviste 12 años trabajando en un montón de lugares. ¿Sí? Pues entonces, ¿y en ese montón de lugares hay gente que te bendijo? Sí. Pues entonces haz una lista de la gente que te bendijo. Y empezamos, mi esposa y yo. Y le dedicamos 3 meses. 3 meses a orar quiénes son las personas que me han bendecido en los distintos distritos donde he ministrado, en los distintos campamentos a los cuales he ido, y salieron 150 nombres de familia. 150 familias, ¿sí o no, mami? La tengo allí, 150, fulano y la esposa, que se me olvidó el nombre, pero la buscamos. Vamos a orar. Y en el proceso, pues, ¿qué es lo que tiene? Un teléfono. ¿Y el teléfono qué tiene? Pues tiene WhatsApp. Pues entonces ábrete un canal de WhatsApp e invita a esos 150 a que vayan allí. Porque lo que tú hagas dentro del taller y lo que el Señor te vaya diciendo dentro del taller, y cuando a veces sales que sientes la impresión de una lección aprendida, la comunicas por allí. Perfecto. ¿Saben qué? Como resultado de eso, una persona en X hace una semana... En todo este proceso yo decía, pero falta más. Yo quiero comunidad, yo quiero poder bendecir directamente, o sea, sentir que puedo cuidar espiritualmente. Entonces de pronto aparece este caballero que me llama. Nos habíamos visto en un campamento que había predicado, pero me llama. Él y yo nunca habíamos tenido interacción, y con esto yo les permito para orar y que ustedes se zapateen de mí, pero la historia está buena, creo yo. Dice la historia. Yo le había dicho a mi esposa, mi amor, ¿tú te imaginas con el contexto del taller, lo que tenemos, tú te imaginas poder crear grupos de apoyo para caballeros? Entonces imagínate grupos de apoyo, porque los sueños cambian todo. Tú te imaginas grupos de apoyo para caballeros que puedan reunirse, y desde la filosofía del carpintero podamos permitir que el carpintero divino trabaje en nuestro carácter y sea un lugar donde los caballeros sanen sus traumas, trabajen con sus emociones, trabajen con sus adicciones, trabajen con sus luchas. Estábamos pensando, ¿qué es lo que tengo? Porque cuando Dios te despoja de todo lo que la gente te pone, entonces solamente te encuentras con quien tú eres ante Cristo. Y cuando tú eres solo un llamado ante el uno que Él llamó, porque Él llamó, subió al monte y llamó así a los que Él quiso. Cuando solamente te encuentras cuando solo te encuentras con tú y Dios, y no hay más nadie, entonces el Señor quiere prosperar con lo que te pone en la mano. Y no se sabe, así como Adra, Hilda. Entonces de pronto, pues chévere, se lo compartía a un líder, a otra persona, un contacto, y nadie me compraba la idea. Y decía, estoy loco. Soy yo el único que me intereso por el desarrollo de los caballeros. ¿Será? ¿Qué rayo? ¿Qué voy a hacer? Pues me llama este caballero hace semana y media. Hace 2 semanas. Y me dice, saludos, pastor, le habla fulano de tal lugar. No le voy a dar los detalles. Fulano de tal lugar. Sí, ¿cómo estás? ¿Se apagó? Está bien. Sí, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Mire, pastor, yo le estoy llamando porque nosotros, mi amigo y yo, son un muchacho joven de 38, 40 y pico de años. Joven, ¿verdad, Alexis? Jovencito. Y dice, pastor, nosotros te lo estoy llamando porque el Señor nos impresionó. Somos 2 amigos que estamos involucrando a otros 4 o 5 amigos en una iniciativa, pues, para ayudarnos. Es que vamos a hacer una reunión entre nosotros para buscar la forma de cuidarnos espiritualmente. No son adventistas todos, no es un culto. Yo le digo, ¿te refieres como un grupo de apoyo? Sí, eso mismo, es que queremos un lugar, un espacio seguro para que ellos puedan, pues para que los hombres puedan hablar y podernos ayudar en nuestras crisis, en nuestras luchas y crecer espiritualmente. Sí, pues dime. Es que estamos orando y entendemos que usted no puede ayudar a darle forma. ¿Será que usted, pues ahora que está en esto de discipulado, será que usted puede venir acá y ayudarnos el próximo 6 de diciembre a las 4 de la tarde? Eso es hoy.
no te puedo decir otra cosa que colgué. Y llamé a mi esposa y le dije, y a mami también, y le dije, no puede ser esta locura. Nadie me compraba la idea, pero de pronto esta persona, gente, y me llama esta semana para poner de acuerdo unas cositas, y cuando cuelgo, digo, Señor, ¿será que este no será el único? ¿Será que podemos ayudar en tal lugar, pero también en Aguadilla con fulano, en Moca con sutano, en San Sebastián con Perencejo, en Utuado con sutano, en Humacao? Me llegaron los nombres y los lugares, literal. ¿Y será que, familia, usted sabe cuánta gente está necesitando el evangelio genuino, simple y transformador? Yo lo necesité. ¿Para qué? ¿Para abandonar el pastorado? No. Para ser un discípulo pastor. ¿Y tú? ¿Para qué estás necesitando el evangelio simple, genuino y transformador? ¿Para ser sacerdote del hogar en tu casa finalmente? ¿Para ser un discípulo ante tu esposa, ante tu esposo, ante tus papás, ante tu jefe? ¿Para hacer la revelación de Cristo en donde quiera que estés? Yo soy hijo del carpintero, porque Él así lo decidió. ¿Será que tú también aceptas esa identidad? Alabado es tu nombre, oh Señor. Reconociendo que tu presencia ha estado en este lugar, te damos gloria. Y un gloria que llegue hasta lo alto. Porque tú nos has hecho una invitación a asumir una identidad. Una identidad no de líder político, no de líder religioso, no de líder eclesiástico, sino del carpintero. Amén. La revelación más simple, más genuina y más transformadora de la deidad, del poder celestial. Por eso respondemos a ella, porque nuestra mirada no está en otro lugar que no sea la expresión de amor encarnada en Cristo. Por eso hay aquí al frente, por eso hay de pie, por eso hay personas que nos están viendo, personas que nos están escuchando, que están dispuestos a acercarse como aquellos pocos que no les interesa otra cosa de Jesús que no sea su intimidad con el Padre y su poder transformador para vencer. Entonces aquí estamos para que tú transformes caballeros, para que tú transformes damas, para que tú transformes hijos, para que transformes nietos, para que transformes abuelos, para que transformes papaces y mamaces, para que nos transformes a nosotros los líderes espirituales, para que nos transformes semejantes a ti, conducidos a un evangelio simple, genuino y transformador. Haznos hacedores de discípulos para que otros puedan ver la misma revelación que hubo en ti, las vean en nosotros. Padre, que no esperemos por nadie, ni por un acuerdo, que no esperemos por nadie para cumplir esa misión y ese propósito por el cual tú nos has llamado, sino que habiendo recibido por gracia, de gracia vivamos sirviendo. Es en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesús que consagramos nuestras vidas a ti. Todos decimos amén y amén. Que Jehová te bendiga y te guarde.
Que Jehová alce sobre ti su mirada, que Jehová tenga de ti misericordia y ponga en tu corazón llamado y paz. Dios te bendiga.